Se ha encontrado armamento correspondiente, no, primero han dicho armamento y después han dicho granadas y en algunos casos munición correspondiente a las Fuerzas Armadas del Perú. Hace aproximadamente 6 a 8 meses, en coordinaciones y en informaciones recibidas por inteligencia del Ecuador, nos manifestó de que existía una presunta presencia de material de guerra. El ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, se pronunció acerca del uso de presunto armamento peruano en Ecuador. Escuchemos. Yo quisiera también aclarar y dejar medianamente claro, valga la redundancia, lo siguiente. Se ha manifestado por informaciones de medios de comunicación ecuatorianos de que en una de las intervenciones que ha llevado a cabo la policía del Ecuador se ha encontrado armamento correspondiente, no, primero han dicho armamento y después han dicho granadas y en algunos casos munición correspondiente a las Fuerzas Armadas del Perú. Yo quisiera dejar bien en claro lo siguiente. Hace aproximadamente 6 a 8 meses, en coordinaciones y en informaciones recibidas por inteligencia del Ecuador, nos manifestó de que existía una presunta presencia de material de guerra, no de armamento. No hemos hablado de armamento. Cuando hablamos de armamento, hablamos de fusiles y de revólveres. Y en este caso particular, las informaciones que nos han trasladado por los medios de información, no se ha verificado esa información. Lo que se tiene que hacer es, a través de las informaciones y del intercambio que se tiene que hacer con inteligencia ecuatoriana, como lo está llevando a cabo el ministro del Interior con su par, con la ministra del Interior de la hermana República de Ecuador. También hace unos minutos se tenía una comunicación con el señor ministro de Defensa del Ecuador, el cual ha dispuesto a través del Comando Conjunto, y nosotros hemos dispuesto a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se intercambia información y se lleva a cabo articulaciones y coordinaciones para llevar a cabo este tipo de operaciones espejo. Quiero dejar en claro de que hace aproximadamente... Operaciones espejo son operaciones que se hacen en ambos territorios a la par para coadyuvar el esfuerzo de contrarrestar las acciones ilícitas en la zona de frontera. Esos son los tipos de operaciones espejo y no solamente se llevan a cabo con la Fuerza Armada, sino también con la Policía Nacional. Quisiera complementar lo anteriormente expuesto. Hace aproximadamente entre 6 y 8 meses hemos tenido información por intermedio de la policía, por intermedio de inteligencia ecuatoriana, que se viene incrementando el contrabando de material de guerra, ¿no?, desde el Perú hacia Ecuador, por lo que como ustedes conocerán, se estableció una auditoría a través de las Fuerzas Armadas para poder determinar si existía alguna carencia de material de guerra, particularmente en virtud de las informaciones que teníamos. En estos momentos se viene llevando esa auditoría y se ha extremado, en coordinación con nuestra Policía Nacional, se ha extremado las medidas de control, de vigilancia, sobre todo el arsenal de guerra que tienen nuestras Fuerzas Armadas. A partir de hace 6 y 7 meses se viene llevando a cabo. No podemos dejar de mencionar que anteriormente, años atrás, ha habido sí pérdidas de material de guerra y las cuales son motivo de investigación por parte del Fuero Militar y también por parte de la Fiscalía de la Nación. Y se viene llevando ese tipo de acciones para evitar que el material de guerra que está en nuestros arsenales pueda ser utilizado de otra manera que no sea la adecuada por las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo concluirá esa auditoría? Esa auditoría, como ustedes pueden apreciar, esa auditoría es un poco, ¿cómo le puedo decir?, compleja, porque es específica, porque no se trata de 1 año, 2 años, sino se trata de varios años, porque son lotes en las cuales, como consecuencia de la intervención que ha hecho la policía en bandas y organizaciones criminales, se ha podido tener parte de ese arsenal de guerra. Por lo tanto, se tiene que terminar con esa auditoría y tomar las acciones correspondientes. Tengan la plena seguridad de que una vez que se ha tomado conocimiento hace 6, 7 meses, se han tomado y se han extremado todas las medidas de control para evitar que ese material... ¿Las armas encontradas en Ecuador eran peruanas, ministro? ¿Las armas encontradas en Ecuador eran peruanas? Mire, vuelvo a repetir, las armas que según los medios de información no tenemos una información oficial y no tenemos aún el cruce de información técnica que nos lleve a decir que esas armas son de origen de las Fuerzas Armadas. Pero si aún, el ingreso de armamento no. Aún no podemos afirmar eso.
no podemos determinar. Hasta el momento, la información que tenemos nosotros del sector defensa es que no ha ingresado ni armamento correspondiente a ello. Sí, material de guerra, en los cuales se está determinando esa auditoría técnica. Zona de frontera se incautó un cargamento que iba con cebollas y con limones que llevaba más de 40 cajas de municiones para armas de largo y corto alcance. Sí, quería aclarar eso, de que esa información nos ha manifestado el señor general de la policía, efectivamente, y ante la pregunta que nosotros nos hemos hecho, y quiero mantener la confidencialidad en ese sentido, de que eso ha sido incautado de una empresa que ha cumplido con toda la regularidad de la importación de ese tipo de munición, pero que no está autorizada la distribución en ese sentido con la modalidad de contrabando hacia la hermana República de Ecuador. Esos aspectos están a cargo de la investigación que está llevando a cabo nuestra policía con el Ministerio Público. Y esa munición no es de origen militar o origen del arsenal de las Fuerzas Armadas. Pero le vuelvo a repetir, la consecuencia de esta auditoría va a arrojar toda investigación y las acciones tengan la plena seguridad para tomar la debida probidad y las debidas medidas para evitar cualquier tipo de empleo inadecuado del material de guerra de el arsenal que nosotros tenemos. Para RPP Noticias, todo el Perú le escucha. Puntualmente, ¿se encontró o no, según la información que se maneja, algún tipo de armamento o implemento de la Fuerza Aérea Armada, en el caso de Ecuador concretamente? Vuelvo a mencionar de que no se tiene conocimiento técnico y oficial de que armamento procedente del arsenal de guerra, me refiero a armamento procedente del arsenal de guerra de las Fuerzas Armadas, se tenga conocimiento oficial de ello. Estamos solicitando nosotros la información correspondiente. No tenemos, en estas acciones que últimamente se han llevado, no tenemos una información oficial. Por eso hemos solicitado a nuestra policía, hemos solicitado a las Fuerzas Armadas del Ecuador a través de su inteligencia nos puedan proporcionar esa información, pero tengan la plena seguridad que nosotros vamos a llevar a cabo todas las acciones. Ministro, una última pregunta de mi parte con respecto a si el Estado peruano va a proponer una sesión extraordinaria de la OEA con respecto a lo que ha ocurrido en Ecuador. ¿Ha pasado por ahí la idea de proponer una reunión extraordinaria de la OEA considerando lo que ha ocurrido en Ecuador y considerando también que la Cancillería se ha pronunciado? Bueno, ese es un tema que lo está analizando nuestra Cancillería, y en el tema de la Cancillería, ustedes han conocido que el día de ayer había un pronunciamiento correspondiente a eso, y ya lo ha mencionado el señor Ministro de Interior, y creo que nosotros estamos en la línea de proporcionar todo el apoyo y nuestra solidaridad con la hermana República de Ecuador en los diferentes frentes. Ya el señor Ministro del Interior ha tomado contacto con su par, nosotros hemos tomado contacto con nuestro par, estamos para nosotros articular y coordinar todas las acciones para, primero, darle la tranquilidad y seguridad a nuestra población, resguardar nuestra zona de frontera, y en ese camino nosotros vamos de manera articulada y coordinada con la hermana República del Ecuador. El ejército de Ecuador ha capturado a dos terroristas. En la zona Sí, a dos terroristas en la zona de frontera. ¿Tiene información al respecto? No, al respecto no tengo esa información. Como le vuelvo a repetir, hace unos minutos hemos coordinado con el señor Ministro de Defensa y hemos dispuesto que ambas Fuerzas Armadas, ambos jefes del Comando Conjunto intercambien la información correspondiente. Estos son procesos que se tienen que llevar a cabo de manera técnica y responsable. Si bien es cierto, nosotros recibimos la información, para eso estamos acá en la zona de frontera, para eso estamos articulando y coordinando, y cuando tengamos conocimiento de ello, tomaremos todas las acciones correspondientes. Ya escuchamos las respuestas del ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, quien se ha pronunciado acerca del armamento que presuntamente pertenecería al ejército del Perú y que se encontró en Ecuador. Además, manifestó que desde hace 8 meses la inteligencia de Ecuador ha anunciado que presuntamente habría materiales del ejército de Perú. Así que ante ello, el ministro Jorge Luis Chávez Cresta también anunció o manifestó que se ha estado haciendo una auditoría en el ejército, pero esta auditoría no va a tener en este caso una respuesta pronta, sino que puede durar hasta años
para conocer exactamente qué estaría pasando en el ejército del Perú, si es que en este caso se estaría perdiendo armamento, materiales, se estaría alquilando o qué estaría pasando exactamente con este armamento o materiales, vuelvo a repetir, además porque esto preocuparía a la institución del ejército, que en este caso lo representa el ministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta. En esta conferencia de prensa estuvo acompañado con el ministro del Interior Víctor Torres, quien en este caso se encontró en Tumbes frente a este estado de emergencia, y también anunció que no se va a cerrar las fronteras, así que lo que sí está pidiendo es calma y que confíen en el ejército del Perú. Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.